creo que hay una falta de objetividad. Estamos enlazados telefónicamente con el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, para hablar sobre la situación del paro del día de hoy. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un placer, un gusto volver a estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación, ministro, del paro hoy día, para empezar? ¿Qué información tienen ustedes cuando son las 8:21 de la mañana? Mira, Nicolás, como muchos de nosotros estamos al tanto, se están haciendo los esfuerzos más grandes a nivel gobierno. El día de ayer se ha trabajado hasta muy tarde, se continúan conversando. Obviamente ha habido un acuerdo con los transportistas de pasajeros y se sigue conversando con los transportistas de carga para atender sus demandas. Muchas de ellas ya han sido resueltas. Sin embargo, hay otras demandas que, como los diferentes ministros del sector lo han ido exponiendo, tienen que tener cierta modificación de algunas leyes o normas que tienen que coordinarse y aprobarse a nivel legislativo. Nosotros estamos trabajando permanentemente para atender a estos requerimientos. Tenemos la mejor predisposición y, como yo siempre lo he dicho, en función a las potestades que tienen y los derechos que tienen todos los trabajadores, podemos hacer. El derecho de huelga es un derecho. Las protestas tienen que ser pacíficas, siempre lo he manifestado, sin atentar contra la propiedad pública o privada, y mucho menos contra la integridad de las personas, porque el derecho al tránsito es un derecho que no se puede restringir. Nosotros estamos ya desplegados. El día de ayer, anoche, se aprobó el estado de emergencia en la red vial, que faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar a nuestra Policía Nacional en todo el país, en este caso, en toda la red vial, para evitar que hayan excesos, que hayan actos de violencia, a los cuales nosotros tendremos que actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley. Creo que estamos en un país civilizado. Yo concurro totalmente contigo, Nicolás. Estamos en una situación bastante crítica, producto de toda la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, el incremento de los combustibles, los fertilizantes. Empezó la cuarta ola. Entonces la situación no es fácil, y no solamente en el país, sino en todo el mundo. Y yo invoco realmente al Congreso, que ya es momento de ya basta, tenemos que trabajar. El día de hoy tenemos movilizaciones no solamente de los transportistas, los agricultores, una manifestación contra el Congreso de la República, las rondas campesinas, unas manifestaciones también contra la ley esa de los comités de autodefensa. Entonces, ¿qué esperamos? O sea, ¿por qué seguir enfrentándonos 10 meses buscando la vacancia? Mira, Nicolás, si tú me permites, algo que estamos siendo muy afectados. Estuvimos trabajando intensamente con el ministro Dimitri para la nueva estrategia en la lucha contra la inseguridad, que es el principal problema en este momento en el país, sobre inclusive la emergencia sanitaria. Sin embargo, no lo dejaron trabajar, pero ni un día. O sea, a la semana ya lo estaban citando al Congreso. Está en este momento en un proceso de censura. Creo que el Congreso tendríamos que ponernos una mano en el pecho y decir, bueno, ¿queremos solucionar los problemas o queremos agudizar más la crisis? Tenemos que ser responsables. No, pero ministro, yo creo que todo el mundo tiene claro, y eso lo demuestran las encuestas, que el Congreso tiene una agenda muy clara, que no es necesariamente la de los peruanos, y que ha estado
en una permanente confrontación con el gobierno, pero el principal aliado el principal aliado que han tenido los enemigos del presidente Castillo es el propio presidente Castillo. Yo estaba contando ahora lo de Provías descentralizado. ¿Cómo es posible que había 8 directores ejecutivos desde que se instaló el gobierno? La cantidad de ministros que se ha puesto sin ninguna calificación. Es decir, la cantidad de errores que se han cometido en los nombramientos. Estamos repitiendo la historia. O sea, hay gente que piensa que está en el gobierno, que el llegar al gobierno significa convertir al aparato del Estado en una especie de agencia de empleos, y encima agencia de empleos maltrecha, porque contratan gente o traen gente ineficiente. Y encima de eso, corrupción. El puente, ahora resulta que hasta para comprar los fertilizantes hay presunción de actos gravísimos de corrupción, 15%, aprovechando la desesperación de la necesidad de la urea. O sea, no es que esto sea una responsabilidad del Congreso, del desmadre en el que estamos. El presidente ha puesto bastante de su lado para que estemos como estamos. Mira, Nicolás, como yo siempre le he manifestado, todos los ministros estamos siendo evaluados. Igualmente los ministros tienen que permanentemente evaluar a los funcionarios del Estado. Efectivamente hay muchos funcionarios de nivel intermedio que ya tienen años en estos procesos, y particularmente mi persona está evaluando permanentemente a los funcionarios. Yo, el primer día que asumí, yo acá en el sector defensa, le manifesté a todos los funcionarios lo siguiente: nosotros hemos venido acá para trabajar y para servir. Nuestra principal preocupación son los institutos armados, este es el Ministerio de Defensa. Nuestra principal preocupación es nuestro personal, ¿ok? Y el país. El funcionario que está trabajando contra los intereses del país, contra los intereses de los institutos armados, al día siguiente se va, al día siguiente. Y así se ha hecho. O sea, yo tengo el equipo de gente que está evaluando permanentemente. Cualquier denuncia o cualquier queja de parte de, ya sea el personal, ya sean los institutos, inmediatamente se toman las acciones correctivas, porque obviamente cuando uno confunde su función, confunde su tarea, es responsabilidad, particularmente en el caso mío, de enrumbar. Yo siempre lo he manifestado, en este caso la caja de pensiones militar policial, por ejemplo, donde los pensionistas, que deben ser la principal razón de la caja, eran los principales enemigos. O sea, la caja se convirtió en una organización de persecución y acoso a los pensionistas. Entonces yo rápidamente hablé con ellos, le dije cuál es mi política, y efectivamente, como tú dices, tenemos que ir enrumbando, tenemos que ir corrigiendo las cosas que están mal. Particularmente yo tengo una política muy clara. Mis principales asesores son los comandantes generales, el jefe de comando conjunto y los altos funcionarios de acá, del ministerio, para tomar las medidas correctivas que tenemos que hacer. O sea, creo que en ese sentido, y mucho menos en los temas de corrupción, tenemos que ser inflexibles. Nosotros hemos venido a trabajar no por un sueldo, sino por un servicio. Esa es la razón que mueve nuestra forma de actuar. Yo siempre te he dicho y manifiesto que tengo una capacidad de lucha muy fuerte, porque tengo una arma muy poderosa, y esa arma es mi conciencia. El momento que la mancho con un sol, pierdo la mejor arma que tengo para pelear y para servir a mi país. Entonces, ministro, como tú dices, Nicolás, sí, tenemos que ir corrigiendo. O sea, cuando uno se equivoca y se da cuenta que está equivocado, tenemos que corregir. Eso es lo correcto. No hay que preocuparnos si nos equivocamos o no. Hay que preocuparnos si es que nos damos cuenta que nos equivocamos y no corregimos. Eso sí es un problema. Ahora, tenemos que ir a la pausa, ministro. Yo le agradecería mantenerse conectado, por favor, va a ser muy breve, regresamos inmediatamente. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y estamos conectados telefónicamente con el ministro de Defensa, Luis Gavidia, y estamos hablando, para empezar, de la situación del paro. Hoy día están parando, por la información que tenemos, parte importante de los transportistas de carga pesada. Y se ha postergado, o en todo caso, en realidad la decisión ya había sido tomada antemano, de otros sectores de transportistas que pararían a partir del lunes 4.
¿qué capacidad tienen realmente, ministro, de lograr un entendimiento y responder a las demandas que están planteando? Porque están hablando del precio del diésel, del combustible, del ingreso y de la competencia desleal de transportistas de otros países, ¿no? De Bolivia, de Ecuador e incluso de Chile. Y se está hablando del tema de los peajes. ¿Cuál de estos temas va a poder ser resuelto y va a ser considerado como suficiente por los transportistas según la conversación que ustedes han tenido? Mira, Nicolás, el tema de los peajes, ya ha habido, como ayer lo expresó el ministro de Economía, la voluntad de la devolución de una parte del IGB de los peajes. También se está incrementando la devolución del selectivo al consumo para los transportistas de alimentos, de carga pesada. El tema de la reserva de carga también se está trabajando para ir satisfaciendo esas necesidades. Existe realmente la voluntad del gobierno. Lo que nosotros le pedimos a los dirigentes permanentemente es no politizar, trabajar en función de los intereses del sector, dejar de lado de politizar este paro que tiene, como sabemos y lo podemos haber visto, bastante inclinación política, y esto es lo que... Pero ¿qué es lo que dice el ministro? Que parte, es decir, que algunos de los dirigentes están involucrados en una agenda que por la vacancia, que no es que estén preocupados por los problemas de los transportistas o están utilizando los problemas de los transportistas. ¿Para qué? ¿Para crear un clima, un caldo de cultivo favorable a la vacancia presidencial? Mira, yo te digo una cosa, o sea, varios de los dirigentes son bastante responsables. Es la razón por la que prácticamente un gran sector de los transportistas han desistido de iniciar las acciones de fuerza. Están postergando, uno de ellos para el 4 de julio, otros para el 18 de julio. Sin embargo, muy pocos están en una posición intransigente que yo tengo una fe tremenda. Yo creo que durante estas próximas horas porque se siguen conversando, vamos a resolver estos impases, como se manifestó. Hay algunas iniciativas que tienen que ir al Congreso. Esperamos que el Congreso también esté a la altura y pueda tramitar estas iniciativas que vamos a enviar. Claro, pero así como el tema de las autodefensas, es un tema que hoy día creo que se va a ver. Las rondas campesinas también están movilizándose contra esta ley que salió la semana pasada y que yo he manifestado que es una ley nefasta, o sea, con una peligrosidad tremenda, que podría poner a nuestro país en una situación terrible, de una violencia generalizada, en razón de que permite armar grupos, recibir armas de particulares y privados, no solamente del Estado, inclusive la obligatoriedad del Estado de asistirlo judicialmente a los líderes. Yo he trabajado un año con las fuerzas militares colombianas, justamente en la época del primer gobierno del presidente Uribe, donde se implementó el Plan Patriota, y analizamos más o menos, conozco bastante bien el problema que vivió Colombia, la FARC y las autodefensas. Las autodefensas fueron grupos armados de derecha para luchar contra la FARC, y terminaron siendo los grandes carteles de la droga. Las autodefensas tuvieron presencia importante en varias partes del territorio colombiano, traficando la droga y enfrentados, claro, pero no solamente a la FARC, sino también al gobierno. Pero lo que sorprende, ministro, es que esta iniciativa ha tenido una cantidad de votos impresionante en el Congreso. Prácticamente, con alguna excepción por ahí, prácticamente todas las bancadas han votado a favor de algo que además nadie entiende de dónde sale, porque yo he sido reportero en mi juventud y yo he sido testigo incluso del proceso de formación de
autodefensas, que fueron organizaciones autónomas de la propia población, de las comunidades amazónicas, de las comunidades andinas, para enfrentarse a Sendero Luminoso, y que fueron una pieza fundamental en la derrota de Sendero Luminoso. Y lo que me resulta increíble es que esa discusión se plantee ahora, no sé cuántas décadas después. No tiene pies ni cabeza, no corresponde con la realidad en absoluto. La pregunta es por qué hasta los partidos que respaldan al gobierno le dieron su voto. Mira, Nicolás, yo también soy uno de los sorprendidos. Yo he tenido comunicación permanente con la Comisión de Defensa, con el presidente de la Comisión de Defensa. Inclusive la semana pasada yo le envié un documento por escrito donde solicitaba la derogación de esta ley. Lo más rápido y lo más razonable es que se derogue la ley, porque ya tenemos una ley de los comités de autodefensa, como tú dices. Tú has conocido perfectamente cuáles son la mecánica para formarlos, para entrenarlos y para controlarlos. Y efectivamente los comités de autodefensa han trabajado y siguen trabajando en la zona del BRAE de la mano con el Comando Conjunto. No necesitamos ninguna ley adicional. Creo que yo tampoco entiendo mucho por qué salió una ley que había sido observada inclusive por el Ejecutivo y como te decía en la primera parte de la entrevista, cuando uno se equivoca tiene que tener la capacidad de enmendar. Si yo me doy cuenta que estoy por un camino equivocado, lo razonable es enmendar ese camino. Creo que somos personas y podemos equivocarnos. El problema es de que si es que sabemos que estamos equivocados, si no inventamos el camino, entonces ahí sí hay un problema. Yo espero que el día de hoy en el Congreso de la República se derogue esta ley. Creo que es lo mejor porque las consecuencias pueden ser catastróficas, incalculables. Ahora, para regresar al tema de otros temas de actualidad que tienen que ver más bien con el Ejecutivo, el presidente anunció que iba a asistir a todas las convocatorias que se le hicieran, ha declarado ante el Ministerio Público, y el día de hoy él mismo convocó a los miembros de la Comisión de Fiscalización de Congreso a Palacio de Gobierno para rendir su declaración ante esta comisión, pero hace unas horas su abogado anunció que el presidente no va a declarar ante la comisión. Yo le he preguntado al abogado, ahora en la mañana camino a la radio, al abogado Benji Espinosa, y la respuesta que me ha dado es que el presidente no declarará ante la comisión porque considera que su actuación no es objetiva. ¿Ustedes han hablado de esto con el presidente o es una decisión que los ha sorprendido a ustedes también? Mira, Nicolás, el día de hoy, también hace unos minutos, yo escuchaba al congresista Arturo Alegre, por ejemplo, de Fuerza Popular, a través de un medio de comunicación, donde él manifiesta de que ya el informe está listo, que el día miércoles lo presenta. Entonces, yo me pregunto, si el informe ya lo tienen terminado, ¿qué es lo que, cuál es la finalidad de ir a visitar al presidente? Creo que hay una falta de objetividad. El presidente siempre está dispuesto a acudir y a apoyar y a colaborar totalmente con la justicia. Y yo concurro totalmente con lo que tú dices, pero tenemos que tener un sistema de justicia independiente, transparente y responsable. Creo que en este caso, como te digo, yo lo escuchaba al congresista Alegre decir que ya el informe está listo y que el miércoles lo presenta. Entonces, me parece que hay una falta de objetividad total en la visita que pretenden hacer al señor presidente, ¿no? Él siempre está llano a colaborar y a apoyar y que las cosas se esclarezcan, pero me parece que en este caso, y como te digo, lo digo con nombre y apellido porque lo acabo de ver, donde él manifiesta que el informe ya lo tiene terminado. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Porque ahora, siempre existe una falta de objetividad, ¿no? Ahora, con respecto a la paralización del día de hoy, se ha declarado, como usted ha dicho, ministro, el estado de emergencia.
vial, ¿no es cierto?, en todo el sistema de carreteras. ¿Eso significa que se está garantizando en este momento o se garantiza a la población la libre circulación? ¿No va a haber bloqueos o los que haya se van a controlar rápidamente? ¿Cuál es el reporte que tienen a esta hora del día? Mira, yo estoy en comunicación desde el día de ayer, en donde están reunidos con los altos mandos de la policía, con el ministro del Interior. La policía está desplazada, tiene prácticamente 130.000 policías desplazados en todo el territorio para garantizar el libre tránsito, para garantizar realmente que no hayan excesos, no haya atentados contra la propiedad pública y privada y menos contra las personas. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a este dispositivo y esta norma que se acaba de publicar a medianoche, están ya facultadas para salir a apoyar a la Policía Nacional a requerimiento de nuestra policía. No vamos a permitir excesos, tenemos que tener el tema, el principio de autoridad, pueden reclamar y pueden protestar, pero siempre por la vía pacífica. Creo que estamos en una sociedad civilizada y tenemos que respetar al prójimo y respetar su propiedad, la propiedad pública y sobre todo su integridad de las personas. Yo invoco realmente, primeramente a todos los actores que se están manifestando el día de hoy, porque ya te dije, no solamente están los transportistas, también están los agricultores, una manifestación contra el Congreso de la República, las rondas campesinas contra la ley del Comité de Autodefensa. Entonces, estamos nosotros pendientes. Yo estoy desde el día de ayer en el puesto de comando del Ministerio, con los comandantes generales, principalmente con el Consejo de Comando Conjunto, para hacer un seguimiento de lo que está pasando. Esperamos que realmente las autoridades que están dialogando vayan encontrando puntos de concordancia. El país lo necesita, Nicolás, de veras. No solamente, como tú dices, la crisis en el Perú, es el mundo. Miremos cómo están los países que de acá, alrededor del Perú. Y el tema que a mí me preocupa sustancialmente, y creo que es una preocupación permanente, es la inseguridad. La inseguridad ciudadana es un tema que quizás es el principal problema que tenemos. Sin embargo, nuestro ministro del Interior está en este momento a puerta de una censura, no lo dejan trabajar. Es la verdad, yo lo veo directamente. Yo he querido, queremos ya implementar esta nueva estrategia, pero me gustaría, por ejemplo, sentarnos con la Comisión de Defensa, con las diferentes comisiones del Congreso para explicarles en qué consiste este sistema y poder sacarlo adelante juntos. Si bien estamos en un nivel de popularidad muy bajo, el Congreso tanto como el Ejecutivo, creo que es momento de recuperar esa confianza en la población. Es momento de decir, bueno, vamos a empezar una nueva etapa, trabajemos por la población principalmente. Por eso es que yo invoco también al Congreso respecto a las nuevas iniciativas de cambiar artículos de la Constitución, que escuchen a la población, que escuchen al pueblo. En el caso de la bicameralidad y la reelección de los congresistas, hay una expresión y una manifestación concreta de la población a través de un referéndum, que ellos ya vieron cuál era su opinión y su voluntad. Entonces, ir contra esa voluntad dada a conocer por la población a través de un referéndum, creo que no estamos yendo de acuerdo a lo que la población desea. Estamos gobernando de espaldas a la población. Entonces, creo que nuestro Congreso de la República, a quien yo saludo y lo respeto, pero tenemos que enmendar este camino, Nicolás. Ahora, ministro, hay un asunto que yo creo que es relevante en una situación como esta, y a la que usted ha hecho referencia. Usted ha dicho que uno se puede equivocar, pero tiene que corregir.
Y una de las cosas que ha pasado, acá hemos recibido diversos testimonios, desde el último que nos han contado de Provías descentralizado, donde no solamente hay el escándalo de Tarata, sino que de 250 trabajadores han pasado a contratar a través del sistema CAS y del sistema perverso de los recibos por honorarios a cientos de personas. Es decir, que tiene 3 veces más personal del que tenía antes y solo ha ejecutado el 10% de su presupuesto. Y están poniendo a gente incapaz. Yo le digo, el Ministerio de Vivienda tiene dueño, ministro de Defensa, se llama Salatiel Marrufo, es un señor que está investigado por ser parte de una organización criminal en Chiclayo. Y ese señor es el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. Ese señor es del directorio de Sedapal y del directorio de FONAF. Ese señor está investigado en Chiclayo por ser parte de una organización criminal, pero acá, desde el Ministerio de Vivienda, de Sedapal y de FONAF, está decidiendo el destino de miles de millones de soles, ministro. Tienen que pasar el Caterpillar si quieren que la gente crea en ese mensaje de corrección. O sea, Eduardo Segarra, el ex asesor del Ministerio de Agricultura, el ministro Maita, que habían empezado a trabajar una serie de medidas en relación al campo, decía que habían sacado entre 120 y 130 personas altamente calificadas para poner a gente del Partido Perú Libre. O sea, eso no se puede aceptar. O sea, esta gente no debería estar. Si ustedes quieren que la gente les crea, o sea, como usted dice, que si quieren que el Congreso recupere su confianza, ustedes tienen que recuperar la confianza de la gente dando señales como esa. Barrer del aparato del Estado toda esta gente impresentable que han permitido que ingrese o que han convocado. Mira, Nicolás, yo no solamente me refiero al Congreso, o sea, creo que todos tenemos que hacer una culpa, yo estoy seguro que los ministros del sector, tanto de transporte como vivienda, a la que tú haces referencia, están tomando las medidas correctivas que ellos consideren. Lo que yo siempre me refiero es de que todos tenemos que corregirnos, todos tenemos que mejorar, todos tenemos la capacidad de ser mejores, porque nuestro país lo necesita. Entonces, yo tampoco soy una persona que no me equivoco. O sea, sinceramente, cuando yo puedo tomar una decisión equivocada y me doy cuenta que estoy por un mal camino, hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque esa es la forma como vamos a ser mejores. Me doy cuenta que estoy equivocado. Una última pregunta. No enmiendo, entonces... Una última pregunta, así muy puntual, con una respuesta en una frase, por favor, ministro. ¿Va a haber parada militar con público este año? Esperamos que sí, Nicolás. Estamos trabajando, ya tengo un borrador de la directiva para lo más probable que sea en la Avenida Brasil, es uno de los deseos. Definitivamente esta cuarta ola que está empezando puede limitarnos en parte este gran deseo, pero el deseo del señor presidente, el deseo del sector defensa y el deseo de los altos mandos y el deseo del soldado a pie es que vuelva a nuestra gran parada en la Avenida Brasil como siempre ha sido. Definitivamente tendremos que estar atentos a la evolución de esta cuarta ola que está creciendo y que estaremos de todas maneras nosotros fieles a cumplir las restricciones que el Ministerio de Salud pueda dar. Esperemos que nos vacunemos, tenemos millones de vacunas disponibles, vayamos a la cuarta ola, a la cuarta vacuna, a partir de los 40 años, y los que nos faltan, la tercera dosis, vayamos a vacunar. Es la única forma de poder contrarrestar a esta cuarta ola, que como dijo el ministro de Salud, ya empezó. Trabajemos para eso y esperamos que la población, el pueblo peruano, se reencuentre nuevamente con sus Fuerzas Armadas en este gran desfile y gran parada militar el día 28 de julio. 29 de julio, ¿no? Muchas gracias, ministro, por atendernos, ha sido muy gentil. El ministro de Defensa está con nosotros en la línea. Muchas gracias, un abrazo.